Se dice que tiempos difíciles forjan a mujeres y a hombres fuertes, y que temporadas de bondades, pues, justo lo contrario. Y es que en este mundo caótico, en declive de sus ya injustas estructuras, mientras algunos se esfuerzan por anclarse a ese pasado y presente perversos, otros asumen en sus hombros la carga de construir un futuro distinto. De ambas caras de la moneda, de los que lideran el camino hacia el horizonte de la justicia y un poco de sus enemigos, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. En estos días de cumbres hemos visto como hay dos mundos claros. El que se preocupa por romper con esa balanza de la igualdad que ya no tiene arreglo y que hay que reconstruir desde cero prácticamente, y el que, como en cierta saga de juegos de guerra, se acomoda a apuntar con su falso dedo de la superioridad moral a los rusos, a los chinos y al comunismo para culparlos por todos los males de la tierra. Para nuestra alegría, llevamos décadas del lado de la historia que ha sido bandera de la justicia social y de la equidad. Banderas que ni en los momentos más difíciles debemos dejar que toquen el piso. Es cierto, la dignidad ni se mastica ni se exporta, pero de que incomoda al poderoso que te quiere ver vencido, lo incomoda. Como reconoció el secretario general de Naciones Unidas en la cumbre de La Habana, el G77 se fundó hace 6 décadas para remediar siglos de injusticia y abandono, y en el convulso mundo actual se ven enredados en una maraña de crisis mundiales donde la pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Nos unió la necesidad de cambiar lo que no ha sido resuelto y la condición de víctimas principales de la actual crisis multidimensional global, del abusivo intercambio desigual, de la brecha científica tecnológica y de la degradación del medio ambiente. Pero también nos unen, desde hace más de medio siglo, el desafío ineludible y la determinación de transformar el orden internacional actual, que además de excluyente e irracional, es insostenible para el planeta e inviable para el bienestar de todos. Y si de incomodar a los dueños se trata, a los que hacen las reglas, a los que dicen cómo hay que comportarse pero hacen lo que les venga en gana, pues en esa tarea somos profesionales. La tradición fidelista de enfrentar de tú a tú al opresor sigue siendo parte de nuestro actuar y del discurso de la dirección y los líderes de Cuba. Y para tristeza de ellos, esa tradición está recorriendo el mundo como fantasma y ha obligado a varios a masticar algún que otro disgusto. Entre los presidentes que por estos días han dado de qué hablar por sus tan directas palabras, ha estado Petro. Desde Colombia realizando parte de acotaciones necesarias al señor Duque, tan bajo y burdo, tan minion de su villano favorito, el imperialismo. Pero bueno, esto no es lo único que ha dicho Petro. Veamos. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. Uno de los principales temas, o quizás el tema principal, destacado por los líderes en la cumbre del G77 y China, fue el necesario desarrollo de las tecnologías en el sur del planeta. La urgencia de fomentar el crecimiento científico como único camino para lograr la independencia de aquellos que usan la ciencia como mecanismo de poder y control. Bueno, ¿qué podríamos decir entonces de fantasiosos y medio psicópatas posibles presidentes que pudieran aparecer por nuestros lares? Y que tienen, entre sus tareas inmediatas, de ganar las elecciones, claro, eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, Milei, de esos líderes del lado oscuro de la fuerza, ese Cid de nuestros días que rompe con la acústica del coro de soberanía que está sonando en el bloque latinoamericano.
Las redes digitales le han servido de espacio para crecer sobre esos sentimientos de rencor y odio que expresa como un niño desenfadado. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es un papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y ya que estamos hablando de líderes oscuros, no podemos dejar de tocar a ese tipo de liderazgo nacido de la mentira y la expectativa. Sí, esos líderes falaces que con cuentos de hadas y teorías conspiranoicas logran encantar a varios con muchas ganas de encantarse. ¿Se acuerdan de Ignacio Jiménez? Bueno, Ignacio fundó su liderazgo imaginario sobre el deseo ciego de los contrarios históricos de la revolución en la existencia de documentos que demuestren que ellos siempre han tenido la razón. Por supuesto, Ignacio de líder no duró mucho, porque eso de enseñar algo que no existe es una tarea para inteligencia artificial. Pero dejemos un rato el tema y demos paso a Gaby en la mira. ¿Por qué hay tantos presos políticos en Estados Unidos? Bueno, muchos de ellos han cometido delitos que son penados en cualquier parte del mundo. Ah, igual en Cuba. No, ¿por qué? Por hablar. ¿Por qué publicaciones Mumia Abu-Jamal está preso en Estados Unidos? ¿Por qué Leonard Peltier lleva más de 40 años preso en Estados Unidos? Sencillamente porque un jurado de un sistema judicial independiente así lo determinó. ¿A usted le encanta hablar de democracia cuando tiene que ver de Estados Unidos? ¿Por qué hay presos políticos en Estados Unidos? Sí, es que han cometido algún delito. Claro, la gente por lo general va presa cuando comete delitos. A Juanito no se le hace un juicio porque estuvo comentando a la Maritza lo que piensa del país. A Juanito se le hace juicio porque cometió un delito tipificado en el Código Penal, que ni siquiera es de los más estrictos. Todos los países amparan en las leyes para proteger el orden social. Es su manera de defenderse. Y subjetivamente se puede o no estar de acuerdo con las motivaciones para delinquir, pero objetivamente incumplir las leyes tiene consecuencias. Y otra de las grandes faltas de respeto y arbitrariedades que se cometen contra nuestro país es que ciertos entes internacionales intenten deslegitimar nuestro sistema de leyes, como si fuese especialmente draconiano, como si el resto del mundo le diera medallas a quienes propician disturbios. La noticia ha resonado en los grandes medios de comunicación. El ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, de origen cubano, fue condenado a 22 años de prisión por ser uno de los organizadores del asalto al Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021. ¿Sorprende que Tarrio sea cubano? No tanto. El extremismo trumpista fue imponiéndose en un gran sector de la comunidad cubana, principalmente por varios políticos y voceros a través de las redes sociales. Hasta ahora se trata de la pena más severa impuesta a uno de los líderes del asalto, pero hay más, escuchen esto, más de 1.100 personas detenidas esperando su juicio. Enrique Tarrio nunca fue al Capitolio. No se encontraba en Washington cuando ocurrieron los disturbios, sino en un hotel de Baltimore. Pero la justicia aprobó un delito por conspiración y sedición. ¿Qué hubiese pasado si Enrique hubiese cometido ese mismo delito en Cuba? Atentar o conspirar contra el orden social. Ya te lo digo yo, no sería un delincuente en el relato internacional. Enrique sería un preso político. Amnistía Internacional estaría pidiendo su libertad. El Parlamento Europeo adoptaría una resolución contra Cuba. Los candidatos de derecha lo mencionarían en cada discurso de campaña. Al seguro que Milei no dejaría escapar la ocasión. Marco Rubio, Bob Menéndez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balar y los lobistas de Miami exigirían más medidas coercitivas contra el régimen de La Habana. Los medios internacionales harían miles de artículos sobre el tema y se lanzaría la campaña Free Tarrio, el nuevo héroe del Caribe. Pero qué pena, no lo hizo en Cuba, así que no será el héroe de las historias ni le dedicarán un premio a su favor. Y como no lo absuelva su mesías predilecto, digo, si gana la elección, cumplirá con sus más de 20 años en la cárcel y en Miami dirán que fue justo, que la democracia americana es un baluarte que debe protegerse y con tanta coherencia seguirán su lucha por quienes cometieron el mismo delito que Tarrio
en Cuba. Porque claro, eso sí es una total injusticia y eso sí son presos políticos y abajo la dictadura. Y querido el Cachumbambe. 22 años por oler a protestas, por subir las historias prácticamente, pero según el compañero del primer video, bien condenado está por un jurado de un sistema judicial independiente. Sin embargo, aquí juegan ping-pong con una patrulla y hay quien todavía se pregunta, ¿presos por qué? Nos vemos en la mira. Los líderes pueden ser fabricados en laboratorios, pueden no ser siempre los que esperamos que lo sean, pero eso sí, nunca podrán ser impuestos. Un líder aparece para canalizar los deseos del grupo, los deseos del colectivo. Es una responsabilidad inmensa, es un trabajo muchas veces desagradecido. Por eso un líder revolucionario debe actuar por utopías que estén por encima del bienestar personal o la espera de desgracias. No es una carga sencilla. En épocas donde todo es efímero, donde los sentimientos y valores se mueven de un lado para otro, encauzar un proyecto de una semana, un año, décadas de duración es una tarea digna de admirar. Pero dejemos que sea nuestra invitada la que nos siga hablando del tema. Esta Asamblea de Naciones Unidas anualmente exige el fin del bloqueo contra Cuba. Por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Condena al sacrificio a un noble pueblo que a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. También se debe de eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden a normalizar nuestras relaciones con el país hermano. Creo en un mundo multipolar, donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se base en los principios de independencia, soberanía y no injerencia. Hoy es el Día de la Paz Mundial, un buen día para recordar que son los pueblos los únicos que pueden sostener el sueño de un mundo libre de conflictos y que somos nosotros, la gente, los que garantizamos con nuestra exigencia y nuestro interés que nuestra voz se escuche clara y efectivamente en cada cumbre y congreso en la que participen los líderes que escogimos. Lo cual implica que solo la grandeza que poseamos como sociedad podrá generar líderes en cada barrio, en cada escuela, en cada centro, que sirvan de guía al horizonte de desarrollo, felicidad y justicia que anhelamos como cubanos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, participen en nuestros grupos de debate, mándenos videos sobre lo que está pasando en el mundo digital, sea parte de nuestro equipo. Nosotros nos vemos el martes de la próxima semana, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.